tardes, bienvenidas y bienvenidos todos a la Casa de Alicia. Corresponde presentarme, aunque con muchos ya nos conocemos. Soy Beatriz Miranda, profesora de literatura, especialista en historia del arte y patrimonio, y desde el año 2014, por el concurso de proyectos de gestión cultural, la directora de esta dependencia cultural de la ahora Dirección General de Educación Secundaria, la Cátedra de Alicia Goyena, que como ustedes saben, en esta institución se conoce como la Casa de Alicia. Tal como lo hice en el encuentro anterior, nuevamente agradecer en nombre del equipo de trabajo que integro, en especial de mi compañera de gestión, la profesora Marta Argente, la encargada de comunicaciones de nuestro centro cultural. Agradecerle al Departamento Integral del Estudiante y a las inspecciones de literatura, artes escénicas y audiovisuales y a la inspección de educación física por habitar con esta propuesta nuestra agenda de actividades. Le doy la bienvenida nuevamente a la profesora Ana Laura Rodríguez, que está representando al Departamento Integral del Estudiante justamente, y que es quien va a presentar este ciclo del cual hoy estamos viviendo el segundo encuentro. Pero antes de pasarle el micrófono a Ana Laura, quiero darles muy especialmente la bienvenida a los profesores Patricia Fernández Goñi y Álvaro Pozzolo, que son los responsables del encuentro de hoy, por la generosidad de compartir sus experiencias y sus conocimientos con nosotros. Así que muy bienvenidas Patricia y Álvaro, y bueno, gracias a todos por ser parte y muy buena jornada para todos. Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Recién Beatriz me presentó y quería capaz que encuadrar antes de que empezara Álvaro y Patricia a deleitarnos. Esto es un ciclo de encuentros de todos los martes del mes de noviembre. Este es el segundo encuentro. Por si alguien desconocía, que sepan que existen 3 encuentros más, que creo que todavía hay posibilidad de inscripción. Este ciclo de encuentros fue coordinado con la Inspección de Literatura, Artes Escénicas y Audiovisual, y con la Inspección de Educación Física y con el DIE, donde lo nominamos, como dice en el folleto, en el afiche que ustedes vieron, prácticas educativas de una mirada inclusiva con énfasis en el cuerpo. ¿Ah? Entonces, hoy van a estar Patricia Fernández Goñi y Álvaro Pozzolo en este encuentro de 2 horas, para dar algunas pautas de cómo vamos a funcionar. En la primera hora va a estar Patricia, que va a hacer la presentación de su ponencia, Cerebro de Inclusión. En esa hora va a dejar los últimos 10-15 minutos para poder responder preguntas. Pero esas preguntas no las van a hacer a través del micrófono, sino que lo vamos a hacer a través del chat. Todas aquellas dudas o inquietudes o interrogantes que les surjan a medida que vayan escuchando a Patricia, las escriben en el chat y luego Claudia, que está acá desde la Inspección de Literatura, Artes Escénicas, que va a ser la moderadora, lo va a organizar y transmitir a Patricia para que ella pueda responder todas las interrogantes que surjan. Y luego de finalizado esa primera hora, Álvaro Pozzolo va a hacer lo mismo, va a desarrollar la temática de inteligencia emocional y teatro, y va a dejar un tiempo para generar ese intercambio, pero con la misma mecánica. Las preguntas en el chat, y ahí se genera el intercambio. ¿Sí? Espero haber sido clara, y ahora le dejo la palabra a Claudia para presentar cómo se debe a Patricia y a Álvaro. Gracias, Ana. Bueno, me toca presentar a Patricia Fernández Gómez, con unas palabras me pasó sobre esta inteligencia y la educación, comprender que la diversidad
de apoyar los procesos de aprendizaje y desarrollo de inteligencias y talentos. Patricia, te doy la bienvenida. Gracias, Claudia, gracias a todas y todos. Quiero saber si me escuchan bien porque yo a Claudia no la escuchaba bien, entonces no sé si es mi conexión o... A ¿Me vos se escuchan? te escucha bien, Patricia. A Claudia se la escucha entrecortada. Vos perfecto. Dale, bárbaro. Bien, gracias, Claudia. Y bueno, espero aportar desde acá, desde este lugar, bueno, todo surge, toda mi inquietud surge porque tengo una niña que tiene dificultades del aprendizaje, que tiene necesidades educativas especiales, y bueno, mi vida, que venía moviéndose básicamente en el campo de la danza y la educación, tomó un curso más amplio. Al final todo está interconectado, todo se hibrida en el cerebro, y eso es un poco de lo que vamos a ir viendo hoy. Bueno, cuando hablamos de inclusión desde la educación, hablamos de garantizar y viabilizar el aprendizaje de todas y todos. Y además, como la vida y el aprendizaje son sociales, activos y han de ser contextualizados, hablamos también de garantizar la participación social y el acceso comunitario. Este término inclusión parte de una necesidad de abogar por no excluir, ¿sí? Cuando no logramos comprender que la vida está asignada por la diversidad, ahí excluimos, ¿no? Porque en realidad, si nosotros vamos a ver hoy en la conferencia, vamos a ver nuestros cerebros nacen con una necesidad de compartir, de ser cooperativos, con capacidades altruistas, pero esto ha de ser abonado. Estoy segura que si fuera abonado no estaríamos hablando hoy de inclusión porque ya estaría dada, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir hablando de inclusión y este es un proceso que seguramente va a ser infinito, porque vamos hacia cada vez más y más y más inclusión. Y bueno, porque esto de excluir tiene que ver que cuando enseñamos para una media ficticia, porque no hay dos cerebros iguales, cuando enseñamos para una media ficticia, excluimos. Cuando organizamos la vida para una media ficticia, excluimos. Cuando utilizamos recursos unitalla, una remera sola, un recurso didáctico unitalla, estamos coartando la posibilidad de que muchos y muchas aprendan. Y eso, inclusive podemos hablar de que esa media, los que de repente podamos estar o se consideren estar dentro de esa media, somos atropellados también, porque no hay dos cerebros iguales, como les decía yo, no hay dos mentes iguales. Así como no existen dos huellas dactilares iguales, tampoco es posible hallar dos cerebros idénticos. Esto tiene que ver con que traemos una dotación genética única y vivimos experiencias únicas, experiencias singulares. Cada cerebro se organiza de un modo diferente en función de su dotación genética, de las estrategias pedagógicas que se usen sobre él, de los entornos de socialización en los que se haya inmerso, el entorno de socialización primario, que es la casa, el secundario, que es la escuela, el terciario, que es la comunidad entera, y de las experiencias que viva cada sujeto. José Ramón Gamo, uno de los profesores de mi maestría de neurodidáctica, un neuroeducador español que se los recomiendo, van a encontrar conferencias de él maravillosas, plantea que en los mismos escenarios, ante las mismas oportunidades y metodologías, no todas las personas vamos a aprender igual, vamos a aprender lo mismo o vamos a alcanzar iguales aprendizajes, sino que vamos a aprender cosas diferentes y de formas diferentes. Si lo piensan, se dan cuenta que es así, ¿no? Bueno, en todos los ámbitos, en todas las disciplinas. Bajo esta preocupación y ánimo inclusivo es que se ha creado en un colectivo de educadores, neurocientíficos, psicólogos, una herramienta maravillosa que si no la conocen, anoten por ahí, indaguen sobre ella porque les va a servir para todo, que es el DUA, el Diseño Universal para el Aprendizaje, cuyo objetivo es el de brindar pautas para el diseño de currículos inclusivos y basados en el cerebro, como vamos a ver hoy.
Es una herramienta que hace posible la optimización de los niveles de desafío, es decir, lograr de cada uno el máximo, apoyarlos y atender así a las necesidades de todos y todas los estudiantes. Voy a compartir pantalla y les voy a dar aquí 30 segunditos para que ustedes mismos puedan bichar esto. Bien, después va a estar la grabación, así que si quieren volver a verlo, lo van a tener. Todo esto que plantea el DUA calza, y todo lo que yo vengo hablando desde que inicié, calza con lo que busca la neurodidáctica o neuroeducación o neuropedagogía. La educación para el cerebro. Aquí ven esta diapositiva de Jesús Guillén. Tienen ahí en el centro a la neuroeducación, en la cual se solapan varias disciplinas. Estamos hablando de crear puentes en pos de crear una educación verdaderamente científica, verdaderamente basada en el cerebro, en lo que denominamos neurofisiología, en lo que tiene que ver con la neurofisiología del aprendizaje. Básicamente estamos refiriéndonos al conocimiento de las neurociencias que nos indica cómo se producen los procesos de aprendizaje en el cerebro para llevarlo al ámbito de la enseñanza. La neurodidáctica parte de las neurociencias para seleccionar cuáles son los métodos que acompañan mejor el aprendizaje natural de nuestro cerebro. La diversidad es la norma, eso está claro, ¿no? Y la educación tiene que apoyar los procesos de aprendizaje y desarrollar las inteligencias y talentos de cada uno y cada una de los individuos. Les doy un momento para leer. Bueno, ¿cómo es todo este proceso de aprender? Hablamos de ontogenia, brevemente, de ontogenia del cerebro, del desarrollo. Nacemos con nuestras estructuras cerebrales prontas para el desarrollo, pero nuestras neuronas necesitan recibir información y experimentar acciones. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos mediante el intercambio con el entorno y mediante la interacción con las y los demás. Y otra cosa fundamental, aprendemos haciendo, como lo planteó Confucio hace más de 2500 años. Me lo contaron y lo olvidé. Piensen en todo lo que le contaron, por ejemplo, en el liceo. Me lo contaron y lo olvidé. Lo vi y lo entendí. Lo hice y lo aprendí. Quienes estamos inmersos en disciplinas que conllevan la práctica, tenemos muchísima suerte, y los neurocientíficos hablan de que las cosas se han venido siempre haciendo bien en las disciplinas prácticas, pero no así en el resto. Así que vamos a ver cómo el resto van a tener que tomar siempre un aprendizaje activo. Aprender haciendo es la forma natural que tiene el cerebro para construir el razonamiento, para tallar operaciones mentales, para desarrollar la toma de decisiones y desarrollar funciones cerebrales que nos permiten transitar el dinamismo vital. Porque no importa desde el punto de vista del cerebro y desde el punto de vista del individuo qué es lo que vas a hacer, qué disciplina, qué leas, qué hagas. Lo que importa desde el punto de vista del cerebro es lo que logres en términos de operatividad, la capacidad que tengas para
hacer frente a la vida, porque el objetivo del cerebro es ese, es sobrevivir y adaptarse. Y si vamos un poquito más allá, florecer, utilizar todos los recursos que nos dio la naturaleza. Pero eso, acordemos que nacemos con las estructuras prontas. Dependerá muchísimo, tenemos una genética, pero dependerá muchísimo de lo que pase, en esas experiencias que han de ser enriquecidas y en esos intercambios que ojalá también sean enriquecidos. Intuición y creatividad aparecen como dos aspectos que se remarcan como indispensables para hacer y hacer en el mundo y desarrollar, y nosotros como docentes tenemos la responsabilidad de brindar una educación que apunte al florecimiento de la intuición y de la creatividad. Aprendemos haciendo. Paso aquí esta diapositiva, ahí tienen unas imágenes y esta frase que me encanta de Confucio, que la pongo siempre que voy a hablar de aprendizaje activo. El cerebro que aprende es el cerebro que hace. El movimiento y el cuerpo son imprescindibles para el aprendizaje, inclusive cuando vamos a cuestiones teóricas, si nosotros gesticulamos o si vamos a explicar y gesticulamos, los gestos se sabe que apoyan el aprendizaje y lo hacen más eficiente. En matemáticas, por ejemplo, si utilizamos los dedos, si utilizamos materiales, vamos a aprender mejor. Así que todo, no solo la danza, la educación física, la música y el teatro conllevan el cuerpo y son activos, sino que todo para el cerebro ha de ser así. Y aquí estamos hablando de un nuevo enfoque denominado cognición corporizada, que tiene que ver con que el cerebro, eso que calza el cerebro, porque el cerebro tiene un funcionamiento multisensorial e interactivo. Se procesa y se aprende a través de todos los canales sensoriales e inteligencias en un dinamismo incesante. Y en todas las disciplinas, en matemática, en literatura, en biología, en el laboratorio, en la sala de danza, en donde sea, los estudiantes y las estudiantes tienen que moverse. El movimiento hace posible optimizar y facilitar la atención, por ejemplo, observar, experimentar a través de todos los sentidos, preguntarse, preguntar, responder, responderse, probar, equivocarse, se aprende a través del horror. Esto es muy importante y a nivel educativo aún no termina de comprenderse, sí un poco más en lo práctico, por suerte, porque es imposible que una bailarina de ballet, yo era bailarina de ballet, aprenda a hacer piruetas sin una cantidad de veces caerse, torcerse e ir rectificando, y eso lo saben bien los científicos, ¿no? Presentamos algo y se refuta, y así el movimiento, el aprendizaje se hibrida, ¿no? Se corrige, se cambia, y es importantísimo equivocarse y experimentar. Y otra cosa fundamental es hacer proyectos dentro de lo que es aprendizaje activo. En este nuevo enfoque, dentro de lo que es cognición corporizada, decía, dentro de este enfoque se plantea que la concepción cognitivista no logra calzar a lo que hoy las evidencias nos traen sobre cómo funciona el cerebro. La concepción cognitivista de alguna forma estaría descorporizada, porque hablamos de una creación bidireccional, mundo-mente, a partir de las acciones de todos los sistemas sensoriales y motores integrados. Podríamos decir que los sistemas sensorio-motores se encontrarían enraizados en los procesos cognitivos que construyen los conocimientos. Vamos a escucharlo de voz de expertos y con imágenes, que eso nos da más posibilidad de contextualizarlo. A ver si se los puedo compartir. Bien. Según la teoría de la cognición corporizada o embodiment, la cognición, como dicen los expertos, es inseparable de los procesos de percepción y acción, imbuidos en contextos socioculturales y ecológicos más amplios.
Les voy a poner un ejemplo de un estudio que leí. Un estudio de cognición corporizada en el lenguaje planteaba cómo los bebés y las bebas aprendían en lo que se denomina escena manipulativa básica. Los estudios de adquisición del lenguaje indican que el aprendizaje del significado de las palabras y de las construcciones gramaticales está estrechamente vinculado con la percepción y con la acción. Niños y niñas aprenden verbos de acción como agarrar, tirar, poner, quitar, etcétera, mientras juegan ellos mismos, ellas mismas, o el cuidador, la cuidadora, las correspondientes acciones en el contexto, y de la misma forma aprenden el nombre de los objetos asociados a las experiencias del contexto. Esto me pareció maravilloso. Escena manipulativa básica se le denomina a esto, donde se cuece el desarrollo y el aprendizaje de todo en los seres humanos. El estudio también recalca la importancia que poseen, atiendan, que yo ya hablé de los gestos, las miradas y los gestos deíticos de los y las adultas, que ayudan a establecer una firme asociación entre las palabras y las experiencias visuales, táctiles, auditivas, motoras. Por eso la niña, el niño allá por los 8 meses empieza a señalar, y ahí es que está avanzando en el proceso de intersubjetividad que nos caracteriza como seres humanos y que ratificamos día a día que el aprendizaje y la existencia, podríamos decir, es social. Y acá estamos justamente, esto último nos trae el aspecto, este aspecto que ratifican y enfatizan los neuroeducadores. El aprendizaje es, como decía Vygotsky, social, a tal punto que evidencias empíricas nos muestran cómo bebas y bebés chiquititos traen redes neuronales que llevan a actuar, yo se los comenté al principio, con compasión y altruismo. El diseño humano de aprendizaje es cooperativo y colaborativo. Voy a compartir. El aprendizaje es social, ¿sí? No aprendemos en una burbuja, aprendemos con y de los demás y las demás. Y relacionado con esto, uno de los grandes descubrimientos de las neurociencias, que es el sistema de las neuronas espejo, que pueden anotar por ahí y buscar porque no me va a dar para hablar de ello. El sistema de neuronas espejo, vinculado a 3 habilidades sociales básicas que son pilares del aprendizaje: la atención conjunta, atender a lo mismo de forma compartida, la imitación, sabemos eso en educación se recalca, aprendemos imitando, y la comprensión empática, esto que les digo, que les vengo planteando, ¿sí? Aprendemos de forma colaborativa, somos altruistas al nacer, no somos competitivos y la educación es muy competitiva. Quienes estuvieron en la conferencia anterior, yo lamentablemente no estuve, pero conozco la metodología Danceability. Cuando yo empecé a bailar con Alito, lo conocí a Alito Alessi, el creador, quedé absolutamente maravillada desde esta perspectiva neurocientífica que tengo y de ser mamá de una niña con autismo. Cómo en Danceability, que es una metodología que la podrían llevar sus principios, extrapolar a cualquier ámbito porque es brillante, tiene clarísimo esto, ¿sí? Desarrolla estos 3 pilares del aprendizaje y a partir de eso, bueno, maravilloso todo lo que brinda Danceability. Eso, nacemos con circuitos neuronales que nos impulsan a cooperar, colaborar y trabajar en equipo. No hay otra forma. Esto se relaciona con la temática que sigue a mi conferencia, inteligencia emocional y teatro, porque hoy, basado en el conocimiento que las neurociencias y la psicología nos traen, queda claro que la inteligencia no puede basarse solamente en esta conceptualización que hasta hace poco, o todavía un poco cabe, que se centra en el talento cognitivo. Inteligentes son los que tienen talento cognitivo, no es solo eso. Vamos a ver
qué es el concepto de inteligencia que calza al cerebro, cómo funciona el cerebro. Las dos grandes funciones del cerebro son mantener la homeostasis, o sea, la estabilidad del sistema, y dirigir la acción o el movimiento, tanto mental como físico, anticipando los resultados. El funcionamiento cerebral, anticipando los resultados quiere decir que los seres humanos tenemos capacidades de generar hipótesis, de simular cosas que los animales no tienen. El funcionamiento cerebral a los efectos de estudio es concebido como un sistema, y todo el cerebro, como un sistema en el cual varios sistemas convergen o se solapan en un solo objetivo, que ya les conté cuál es: adaptarse al medio, ¿sí? Por eso es que el cerebro siempre va a rechazar los aprendizajes que no tengan que ver con esto. Si no me sirve, si no es relevante, va a ser muy difícil que quiera aprender. Eso tengo que tenerlo clarísimo como docente para ver cómo encontrarle la vuelta, porque la motivación es el ABC de todo. Esto del sistema lo plantea Daniel Siegel, que también se los recomiendo, como teoría de la complejidad. Él habla de la teoría de la complejidad, habla de una complejidad sistémica consistente en un estado de la mente constituido por diferentes procesos mentales. Piensen en este mismo momento, el estado de la mente tiene que ver con varios aspectos, que no son solo cognitivos, con muchos aspectos. Son emocionales, son ejecutivos, porque probablemente tengamos que hacer un esfuerzo para inhibir el impulso, para atender. Bueno, ahí están todos estos aspectos. Cabe entonces, a los efectos de estudio, hablar de tres partes o tres inteligencias. Cuando dividimos solo para entenderlo, porque esto es inseparable. Hablamos del aspecto emocional, que impulsa y valora la información, el cerebro emocional, el cerebro cognitivo, que capta y elabora la información, y el ejecutivo, que es quien organiza y dirige la acción mediante planes y proyectos. Es el que nos saca del rango animal o nos distingue como animales. Y acá subrayo, la función de la educación es la de despertar al máximo este cerebro. No importa si estoy enseñando danza o lo que sea. Sí, a mí me encanta encontrarme de repente con alumnas, sobre todo mujeres, porque la danza, y que vienen y me cuentan cosas que yo les dejé y que no son de la danza, ¿no? Entonces, eso, la educación no es solo lo que estamos haciendo y el objetivo no son solo esos contenidos. En realidad, el objetivo es despertar al máximo este cerebro que la naturaleza diseñó de forma tan maravillosa. Por eso, en ese sentido, mucho más interesante que hablar de qué enseñar es hablar de cómo hacerlo, ¿sí? Así que hablemos ahora de lo que, desde esta perspectiva, de este paradigma, son los buenos aprendizajes. ¿Qué sería desde el paradigma neuroeducativo un buen aprendizaje? Un buen aprendizaje sería aquel que posibilita continuar incorporando nuevos aprendizajes en las redes sinápticas que lo sustentan. Es decir, que no solamente permite almacenar algún tipo de conocimiento, sino que también garantiza las actitudes necesarias para continuar aprendiendo. Y para ello debe disponer de procedimientos adecuados, basarse en un nivel correcto de activación de las funciones cerebrales, que eso se denomina arousal, sustentarse en conceptos previos sólidos y contar con una implicación emocional adecuada. Hay neurocientíficos, les recomiendo a Francisco Mora, que dice que las emociones son el pegamento del aprendizaje. Las emociones positivas, porque también se puede aprender con miedo, como muchas veces hemos aprendido, pero eso no va a dar ganas de seguir aprendiendo, seguramente. Va a dejar una huella de cualquier forma negativa. Así que igual o todavía más importante que cómo se aprende son las estrategias pedagógicas que usemos, ya que esto va a incidir sobre la construcción sináptica del cerebro. ¿Sí? La construcción sináptica son estas redes sobre las cuales los aprendizajes, los conocimientos, las habilidades, las informaciones se van a asentar y se desarrollan con
con el uso del cerebro. ¿Sí? Y esto es lo que va a influir en las conductas de las personas, en la manera que tienen de percibirse a sí mismas, al entorno, tanto físico como social, y la forma que ellas o ellos tengan de relacionarse con el entorno y los otros. Así que desde esta perspectiva, cuidado con el micrófono, hay alguien que lo tiene abierto. Desde esta perspectiva neuroeducativa planteamos que memoria, atención, motivación y emociones tienen que ser tratados todo el tiempo de forma conjunta. Y de todas formas, de todo lo que hay para aprender, y aquí vamos a lo nuestro, el arte y el deporte llevan la primacía. En lo que se refiere a los efectos que generan a nivel cerebral, la incidencia que genera en la operatividad mental y la potenciación, por lo pronto, de la inteligencia global que promueven. ¿Sí? Arte y deportes están ahí arriba por cómo funciona el aprendizaje de ello en el cerebro. Los neurocientíficos han observado que algunos cerebros tienen mayor densidad sináptica y han quedado sorprendidos y maravillados justamente con el cerebro nuestro, ¿sí? De las bailarinas, de quienes hacen teatro, de los que cantan, de los que hacen actividad física. Y es que en esto de detectar qué funciona en educación y qué no, venimos viendo que funciona lo que calza al aprender haciendo. Y aquí tenemos el arte y el deporte. Funciona lo que genera habilidades, destrezas y conceptos que parten de la inmersión en formatos multisensoriales. Y también lo que conlleva, involucra a las emociones y a las funciones ejecutivas. Para quienes no han oído hablar de funciones ejecutivas, son un conjunto de funciones cerebrales que hacen posible dirigir la conducta, trazarse metas, alcanzar los objetivos, tener la capacidad de reconducir la acción. Todo esto está hiper recontra presente en las artes y en el deporte. Este combo perfecto para aprender bien, generando memorias fuertes. Cuando hablamos de memorias hablamos de la consolidación del aprendizaje fuertes, memorias fuertes, flexibles y duraderas, tiene que ver con estos elementos. Y se hacen presentes en los aprendizajes prácticos, como lo son el bailar, aprender una técnica de baile, tocar instrumentos, hacer deportes, hacer teatros, etc. ¿Por qué? Porque conllevan secuenciación, requieren de planificación, requieren de monitoreo de la acción, etc. Como requieren de todo ese conjunto de destrezas cerebrales son las que hacen que podamos aprender. Y el hecho de aprenderlas genera un efecto de bucle, porque desarrolla todo ese conjunto de habilidades y de operatividad mental. Todo esto lo que hace es activar vastas zonas del cerebro y funciones que generan esa especie de bucle. Antonio Marina es otro neuroeducador formidable que habla de esto de bucle y que habla de inteligencia emocional, de talento ejecutivo, y se los recomiendo. Este bucle se produce por la propia activación del cerebro como forma de hacer frente a algo, a lo que hay que aprender, a lo que hay que hacer. Podemos entonces afirmar que la actividad cerebral brinda más y más operatividad cerebral, más destrezas que van tornando al cerebro cada vez más eficiente y hacen a la persona más inteligente. Y por lo pronto, más capaz de adaptarse, de sobrevivir y de florecer en un entorno todo el tiempo dinámico y desafiante. Y aquí les doy 30 segunditos para leer esta información de Antonio Marina. Después al cerebro cambiándolo. Cada vez que aprendemos algo,
Bueno, el correlato neuronal del aprendizaje, como les comenté recién, son las redes neurales. Es decir, que lo que aprendemos queda guardado en la memoria. El asiento físico de lo que aprendemos son estas redes, este cableado que vemos aquí. ¿Ven? Ahí en el centro tenemos una neurona, hay una cantidad de neuronas y la sinapsis, ¿sí? Y así es que se crean con el aprendizaje, se va integrando, interaccionando y uniendo, y ahí es que se asientan los aprendizajes. Y es que han visto los neurocientíficos que el cerebro de las personas que hacemos estas actividades tiene una densidad mayor. Bueno, hoy sabemos que esta foto, supónganse que esta es la foto de nuestro cerebro hoy, esto cambia todo el tiempo. El cerebro cambia constantemente. El cerebro que teníamos hoy al inicio de la jornada de capacitación no va a ser el mismo que tengamos al final de la misma. Este reajuste es el correlato, ahí tienen, ven, neuronal del movimiento de nuestro conocimiento, habilidades, aprendizajes, ideas, expansión. Podemos hablar de un proceso, como les comenté, de hibridación, que tiene que ver con el cambio continuo de lo que sabemos. Expansión, integración de cosas nuevas sobre lo que hay, y también reducción o poda. Hay cosas que van para afuera. Esta eliminación de conexiones, a ver, les voy a mostrar una diapositiva que lo tiene. Acá, por ejemplo, está el recién nacido, como les decía. El recién nacido trae algunas sinapsis que tienen que ver con la vista, con el oído, con el movimiento básico, pero se van creando y hay una expansión gigantesca durante la infancia y sobre todo en la adolescencia hay una gran poda. Necesitamos eliminar, la eliminación de conexiones es necesaria para que el funcionamiento del cerebro gane en eficacia y en eficiencia, puesto que se seleccionan las conexiones y los circuitos que resultan más útiles y funcionales para la persona. Así que eso, todo el tiempo hay un cambio, todo el tiempo está cambiando y esto se produce de forma masiva al inicio de la vida, pero está latente hasta el último día de la vida. Una cualidad constitutiva básica del tejido nervioso es la neuroplasticidad, la capacidad plástica de cambiar. En el cerebro, dijimos, los nuevos conocimientos se van hibridando con los anteriores. Y también, escuchen esto, con cualquier otro aspecto asociado a ellos, como son las emociones, de lo cual va a hablar Álvaro después, que se transmiten y se experimentan durante el proceso de aprendizaje. Cuando hablamos de emociones desde la neuroeducación, no solo hablamos del sistema límbico, de esa parte donde sobre todo hay algunos órganos áreas que son más límbicos, pero en realidad se está viendo que las emociones están presentes en todas partes y cuando la persona se emociona, se escanea el cerebro y el cerebro se activa masivamente. Cuando hablamos desde la neuroeducación, no solo hablamos del sistema límbico y de la educación emocional, sino que también hablamos de las emociones que han de estar presentes a la hora de aprender, cuáles son las mejores para aprender, y tienen que ver con los ambientes motivadores, con la camaradería, con la alegría, con la confianza, con sentir ganas de avanzar, con sentir que una o uno está apoyado entre pares, y también por los y las docentes. Todo esto está muy estudiado y las investigaciones muestran que los ambientes educativos positivos, con las emociones de la alegría, confianza y motivación aparejadas, inciden de manera muy importante en los resultados del aprendizaje y en la predisposición futura a seguir aprendiendo. Hay personas de repente que pueden aprender igual con miedo, con el rigor, con la presión, pero hay otras que ni siquiera aprenden. Así que hoy sabemos esto, que la atmósfera emocional positiva es claramente indispensable y uno de los factores que hay que tener en cuenta primero, y responsabilidad docente, o sea, crearla uno. Esto de que los nuevos conocimientos se van hibridando con los anteriores y también con las emociones que se transmiten
y se experimentan cuando uno aprende, me llevó a detenerme un poquito a mí para también relacionarlo con lo de Álvaro, porque me parece tan relevante y a la vez nuevo en educación. Yo que tengo 40 y pico, soy de la generación donde eso no existía. Recién en los 90 es que se comienza a hablar de inteligencia emocional. Con respecto a este tema tan relevante va a seguir Álvaro, ¿sí? En la segunda parte de la jornada. Pero me gustaría ponerle un ejemplo mío, ¿sí? Las clases de ballet. Las clases de ballet yo amaba desde chiquitita, cuando tenía 3 años, quedaba idiotizada cuando mi abuela miraba unos programas de música orquestales que traían flashes del ballet de la Ópera de Viena, y yo quería ver más y más ballet. Solo existía el Canal 5, una vez por semana pasaba un poquito de ballet y yo lo esperaba. Estaba maravillada con el ballet. Sin embargo, las clases de ballet que tomé en algunos, y la mayoría lamentablemente, de los ambientes, eran ambientes negativos y tiñeron de amargura a mis estudios, y el ballet dejó de ser algo delicioso para mí para convertirse en algo agridulce. Amaba el ballet, pero no me sentía bien en los entornos de aprendizaje. Felizmente eso después al final de mi carrera cambió. Y sigo, miren qué interesante. El cerebro valora como más útiles y funcionales las conexiones neurales que hayan sido más estimuladas y potenciadas por el entorno, es decir, las que se usan más y las que generan más sensaciones de recompensa, especialmente si tienen componentes sociales. De esta manera, la poda neural selecciona y conserva las conexiones sinápticas y las memorias que contienen las destrezas y habilidades personales y académicos que sean más necesarios, más relevantes, más adaptativos para la supervivencia de las personas. Muchas veces tenemos que aprender, por ejemplo, con respecto al ejemplo que puse, cosas horribles, ¿sí? Que es que tengo que esconderme, que es que no puedo llorar. Yo tuve a un docente súper violento que vio que mis ojos se llenaron de lágrimas y se me acercó y me empezó a decir, yo estaba con la pierna al costado haciendo rondella Mandler, no se te ocurrirá llorar, ¿no, Patricia? No vas a llorar, no te puedo creer que vas a llorar. Bueno, esas cosas también se aprenden, ¿no? Y son tremendas, bueno, de eso va a hablar Álvaro después. La poda neural está genéticamente programada como un proceso que contribuye a la maduración de las funciones mentales y las capacidades cognitivas. Sin embargo, y esto no es muy relevante para nosotras docentes, a través de la educación es posible favorecer determinadas sinapsis no se pierdan, como por ejemplo, eso maravilloso de ser cooperativos, altruistas, felices, que tenemos al principio, que no se pierdan. Mucha responsabilidad docente trae todo este nuevo conocimiento, ¿sí? Tenemos en nuestras manos algo sumamente valioso, la vida de las personas, la posibilidad de que florezcan o que eso no suceda o joderlos, esa es la palabra uruguaya. Y ahora el ejemplo, porque yo soy positiva, de la maestra mía de los últimos 2 años. Estudié en la Escuela Nacional de Arte de Cuba, mi maestra cubana, motivadora, nos daba oportunidades a todas. Lamentablemente en las clases de ballet siempre hay una preferida. Oportunidades a todas, explicaba todas las veces que fuera necesario, alentaba y era todo el tiempo apasionada. Esto es algo muy importante, ¿sí? Despertando el apetito por bailar desde su ejemplo. Los y las docentes debemos de tener bien elaborado lo que vamos a enseñar y además mostrar que esto realmente vale la pena con el ejemplo. Desde la educación, entonces, se puede conseguir que los y las estudiantes desarrollen muchas más capacidades y habilidades. Y como venimos viendo hoy, de todo tipo, cognitivas, emocionales, ejecutivas, motoras. Así que ya para ir finalizando, creo que no tengo más diapositivas, no, voy a dejar de compartir. Para ir finalizando, demos un repaso a lo visto, ¿sí? El aprendizaje es social, el aprendizaje es activo. El aprendizaje no es una mera representación o construcción mental, sino un proceso bidireccional mente-cuerpo.
Es una construcción todo el tiempo dinámica, pues los aprendizajes están en continuo cambio y se hibridan. Y quienes tenemos la suerte de ser docentes de disciplinas prácticas, ya de base contamos con esta gran ventaja, ¿sí? Como vienen mostrando las investigaciones, de que nuestras disciplinas calzan al diseño que tiene el cerebro para aprender. Y los y las docentes de otras disciplinas deberán de trabajar para hacer activo todo lo que vayan a enseñar. Y estoy bien de tiempo. Yendo propiamente al arte, yo había escrito esto para un taller. Inmersos, se los leo. Inmersos en colectivos, los seres humanos jugamos, aprendemos, creamos y nos expresamos. El arte es y siempre ha sido un modo único y universal de expresión, creación e intercambio de subjetividades. El mirar a los procesos creativos desde un formato biológico nos conduce a enmarcar a la expresión y creación humana en contextos sociales signados por la diversidad. Él y la artista sienten esa polifonía como algo natural, sobre la cual se producen torbellinos de creación y arte. Cuando bailamos es imposible, o sea, no integrar, porque en esto que decían estos expertos de que uno naturalmente se acompasa con el otro, uno puede estar bailando con Julio Boca o podemos estar bailando con una persona cuadriplégica. Esto para nosotros los artistas es natural y creo que tenemos como en nuestras manos algo maravilloso que podemos como esparcirlo por todas partes. Hoy el estudio de los procesos cerebrales que acompañan a la creación y al aprendizaje ratifican el hecho social del hacer mental, físico e intelectual. Como lo dijo Freire, nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo. Los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo. De tal forma, la educación artística de hoy y la educación en general han de aprovechar esta maravillosa vía que constituyen las artes para dotar, y podemos agregar al deporte también, para dotar de verdadera inclusión a la comunidad, venciendo de forma natural las brechas que frecuentemente se producen e impulsando reales posibilidades de participación a todas y todos. Y antes de irme voy a compartir la pantalla. Les voy a poner aquí unos segunditos de unas palabras de David Bueno. David Bueno es un biólogo y genetista español que también les recomiendo. Él tiene libros maravillosos, además que se leen, son científicos, pero que se leen con facilidad. Y es increíble, David Bueno, yo siempre cuento esta anécdota. Fue hace como 5 o 6 años que una alumna mía de danza me mandó un video con David Bueno y yo me enamoré de la neurodidáctica y me puse a estudiar neurodidáctica por este motivo, por cómo él, por lo que cuenta y cómo lo cuenta. Así que esto va a ser lo último y después pasamos ahí a los comentarios y preguntas. Compartir pantalla. Cada cual su cerebro, a cada cual su educación, dice David Bueno. Bueno, gracias. Si hay comentarios, preguntas, creo que, no sé si Ana Laura o Claudia van a filtrar o ayudarme a contestar. Estamos en la obra ya pasando al tiempo de Álvaro, entonces si hay alguna pregunta, capaz podemos tomar algún comentario, alguna pregunta rápidamente para no cortar este momento que es importante. Pero pensar que también estamos en el tiempo que le corresponde a él. Y gracias, Patricia. Da para mucho esto. Sí. Yo al final estuve bastante bien con el tiempo, que es mi problema. Eso va para muchos. Podríamos hacer un ciclo de neurociencias o de neurociencias y arte. Me fascina. Pero teníamos poco tiempo. Pero yo empecé 4:10, así que terminé bien. Es un desafío el ajustarse. No sé si hay alguna pregunta. Si no,
si ahora no hay claridad en esto y hay algo que está dando vueltas, pueden anotarlo y de repente al Sí, final, me lo hacen llegar. te quedás, O me lo hacen al llegar final también. podemos recuperar un espacio de preguntas para ambos. Dale, sí, capaz que sí. Yo me quedo acá. Puedo Ah, ir y entonces, tengo que ir a ver a mi nena, pero estoy por acá. nadie se ha manifestado, te dicen que, bueno, Sí, lo leo ahí. Gracias. maravilloso y bueno, palabras de encanto. Bueno, muchas gracias. Álvaro, Bien las órdenes, un placer ha sido. este, Gracias a todas y todos, sigo por aquí. te Hola. pasamos la posta, pero déjame decir una presentación que espero que ahora se oiga, porque hoy me dijeron que quedó todo cortado. Así que, bueno, después lo arreglaremos. Bueno, la ponencia de Álvaro es Inteligencia Emocional y el Teatro. Álvaro es actor, director, egresado de la EMAD, docente de expresión corporal y de teatro en bachillerato de arte desde el inicio, desde el 2007, y fue beneficiario de la beca Justino Zavala Muniz en 2019 con el proyecto de investigación de la inteligencia emocional aplicada a cursos de teatro, y esa experiencia es la que está queriendo compartirnos. Y bueno, te doy la palabra, Álvaro. Dale. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, realmente es un honor. Y además, en parte también, una de las intenciones era que me está llegando el tiempo como para retirarme, y me parece que es una investigación interesante como para que otros sigan. O sea, por lo menos a mí me resultó interesante estudiarlo, elaborarlo. Evidentemente es un plan un poco básico como para desarrollar más, y sería una lástima que esto se perdiera, porque realmente empieza a ser una cosa mundialmente reconocida y estudiada y desarrollada, ¿no? Por un lado, bueno, tal cual dijiste, la beca tenía que ver con poder estudiar inteligencia emocional para poder empezar a tratar de incluirla de alguna manera en la parte de teatro, que tienen muchísimo que ver. De hecho, pude hacer muchas uniones. Hay dos cosas, ¿no? Por un lado, voy a tratar de explicar, sin ser ningún sabio ni nada por el estilo, un poco de lo que es la educación, la inteligencia emocional. Por otro lado, también lo voy a llevar a lo que sería mi programa de teatro, porque todos sabemos que de las salas docentes tenemos una cantidad de sugerencias, pero cada uno arma su programa. Por ejemplo, el mío, como una característica que tiene que ver con esto, porque lo apliqué mucho, tiene que ver con la voz. No solamente la voz es emocional, tiene que ver mucho con lo psicológico, pero los chiquilines no conocen su voz, muchas veces por inhibiciones o lo que sea, están achicados en esa parte, pueden desarrollarla, pueden empezar a vocalizar mejor, lo cual les va a ayudar en toda su vida, pueden proyectar mejor, conocer que la voz no solamente es corporal, sino que también es materia. Digo esto como un ejemplo de mi programa, porque ahora, dentro de las explicaciones que voy a dar, lo voy a tratar de unir al programa que yo hice, ¿no? Tal cual dijo Patricia, por los 90 se empezó a estudiar esto de inteligencia emocional, y sobre todo me parece que el desarrollo, o cuando se hizo más famoso, fue por el año 2000, cuando Daniel Goleman saca el libro Inteligencia Emocional. Esto mismo trato de hacer la aplicación en la práctica educativa, que lo están haciendo ya en muchísimas escuelas del mundo. En general empiezan ya, ahora lo vamos a ver, empiezan ya en una edad bastante temprana, entre los 4 y los 6 años. ¿Por qué? Porque entre los 4 y los 6 años el niño empieza con la cuestión de las emociones. Nosotros, sin darnos cuenta, estamos adiós Aide, qué divino ver tanta gente. Nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, a, nena, portate bien, mirá cómo estaba tu primo, nena, no hables ahora que somos los adultos, callate la boca. Y el chiquilín en ese tiempo lo que aprende, los chiquilines, lo que aprende es que las emociones están mal vistas.
que no debemos expresar nuestras emociones. Y ahí empieza el conflicto justamente de esto de la inteligencia emocional y poderla desarrollar. Y por eso mismo también, porque es una cosa de toda la vida, tal cual dijo Patricia, no solamente el desarrollo del cerebro, sino todo esto, lo que traté es como de suplir un poco esa falta dentro del programa de teatro. ¿Por qué? En el teatro, en secundaria, no esperamos que salgan actores ni actrices. Mucha de la gente en general no sigue teatro, sino que sigue música, danza, diseño gráfico, diseño de moda, una cantidad de cosas. O sea que para mí lo más importante en realidad es no solamente darles algunos conceptos y trabajar sobre el teatro y trabajar sobre ellos, sino que además de alguna manera dejarles elementos en lo personal, al ciudadano, al joven que se va a ser adulto, que va a llevar la ciudadanía, van a ser padres y por lo tanto cometerán sus errores, tratarán de no cometer los de sus padres, pero todos vamos a cometer errores. Entonces, un poco uniendo este tipo de cosas, ¿no? Lo que quiero avisarles es, va a haber algunos textos que vamos a ver ahora, y les voy a dejar una cantidad de links. En general puse el nombre de la persona y el nombre del video de YouTube, y a veces puse abajo el link. ¿Por qué? Porque me pasó varias veces que fui a poner el link y me decía que el video estaba, se había sacado. Entonces, de alguna manera, después de esto, va a quedar esos links para los que les interese seguir con esto, y también un par de libros, el de Goleman sobre inteligencia emocional, y también el de Bajram, que Stanislav Bajram, que además de inteligencia emocional tiene muchos ejercicios, lo cual nos puede ayudar mucho a ir creando nuestro programa, nuestra manera de hacer que los estudiantes vayan conociendo todo esto, que para mí es como esencial, ¿no? Quiero avisarles primero, bueno, recomiendo que se haga un curso de inteligencia emocional para poder profundizar sobre esto, si es que los materiales estos no alcanzan, y a los que están interesados, por supuesto, y que no importa si uno logra aplicarlo en sí, yo no lo he podido aplicar del todo, porque esto lleva muchos años, pero sí por lo menos comprenderlo y poder ir modificando cosas. Había una frase por ahí que por más de la inteligencia emocional y todo eso, mañana vamos a seguir pensando el 95% igual que como pensamos hoy. O sea, el cambio es lento, no es nada mágico, no hay magia en eso, pero sí es importante en el conocimiento. El material que vamos a ver ahora, por ejemplo, es de la escuela el curso que hice de la inteligencia emocional de la escuela de Mariela Marenco. No es amiga mía, no estoy cobrando beneficios de esto, ni simplemente que es una persona amorosa, que sabe muchísimo, que realmente llevó el curso de una manera espléndida, y más también en pandemia, y además porque el material es de ella, entonces corresponde que la nombre y se lo diga, ¿no? Para empezar, vemos un poquitito este texto. Vamos a definir la inteligencia emocional, ¿sí? Es uno de los ingredientes más importantes para el éxito de nuestra vida. Esto muchas veces, de repente en alguno de los videos lo ven también por la parte de trabajo, de empresas, de todo eso, porque claro, todo esto también se comercializa, pero mi interés es sobre todo en el desarrollo de la persona. ¿Por qué? Y acá me voy otra vez para el teatro. La persona que toma la clase de teatro, ya va a ser o no actriz, trabaja muchas cosas sobre sí mismo. Aparece las inhibiciones, aparece el miedo al ridículo, aparece, y últimamente más con los artefactos y cómo se está desarrollando, aparece una disociación con el cuerpo. Es como que me cuesta más expresarme con el cuerpo, me cuesta más verme frente a otros, más allá de que, por supuesto, desarrolla la imaginación, desarrolla la fluidez verbal, le va creando seguridad a la persona, va reconociendo su voz, en mi caso, en esta cuestión del programa,
La otra vez alguien que, no sé, tengo 150 alumnos y soy muy malo para los nombres, eso lo sabe la gente que me conoce, se acerca a alguien de hace muchos años y me dice, profesor, no sé cuánto, no sabía quién era, y me agradece muchísimo el hecho de haber trabajado la voz porque dice que le cambió la vida. Saber separar, tener la seguridad de uno mismo, tener empatía con el otro, y colocar su voz de la manera que va y no como pidiendo permiso o de una manera autoritaria, es importante en todas las relaciones de todo tipo y que tiene que ver con la empatía y el trabajo en equipo, que de última el teatro es justamente eso, ¿no? Entonces, antes de leer esto de Mariela sobre inteligencia emocional, quería una frase que dice, uno no puede enseñarle nada al hombre, solo puede permitirle aprender por sí mismo, y es de Galileo Galilei. O sea, no creo que, por lo menos yo desde el rol de docente, tenga que marcar como en otras materias de repente, la disciplina sí, por supuesto, y el respeto es para mí la primera regla. El respeto crea confianza, la confianza crea el clima necesario como para poderse desinhibir y estar abierto a nuevas experiencias sin miedo a lo que van a decir los otros, ¿no? Pero en sí, más que enseñar, es como conducirlos, mostrarles, seducirlos con cosas para que ellos mismos investiguen. Fue muy fuerte porque esto lo pude empezar a aplicar recién en el 2020, cuando la pandemia, por Zoom, y los chiquilines en lo presencial también me lo agradecieron, porque de alguna manera fue un salvavidas para todo ese encierro, para poder entender sus sensaciones, sus emociones, y de alguna manera por lo menos ubicarlas en algo. Entonces, el texto de Mariela, o de la Escuela de Mariela, dice: la inteligencia emocional es uno de los ingredientes más importantes para el éxito de nuestra vida. Antes se creía que el coeficiente intelectual y el rendimiento académico, así como el uso de la razón, era lo más importante para lograr ser feliz y alcanzar las metas. Hoy sabemos, gracias a los estudios de neurociencias y de la psicología aplicada al comportamiento humano, que el desarrollo de educación emocional y la gestión de nuestras emociones con aspectos vitales en el desarrollo orgánico del ser, lo que denominamos nuestro coeficiente de inteligencia emocional, es la clave del éxito y de la felicidad de la vida, ya estemos en el plano personal, o ya hablemos del plano personal o laboral. Y acá la inteligencia, subí un poquitito, Marta, ahí va, la inteligencia emocional es la capacidad que todos tenemos de darnos cuenta de lo que nos pasa, de permitirnos escuchar las señales que nos dan nuestras emociones y poder usarlas a nuestro favor. La inteligencia también se comporta de empatía, la capacidad de comprender lo que le pasa a los demás, y así también convertirnos de alguna manera en ecofactores positivos en la sociedad, en todos los círculos que habitamos, familiar, trabajo, etc. Y el coeficiente intelectual, el coeficiente de inteligencia emocional, se compone de un set de habilidades, es dinámico, se puede ejercitar, va mejorando la vida, cosa que el coeficiente intelectual venimos como medio limitados. Esto no, esto lo podemos desarrollar en nuestra vida, y hay habilidades intrapersonales, que vendría a ser el autoconocimiento, y las interpersonales, que una vez que tengamos el conocimiento y la empatía, son las habilidades sociales para liderar a otros, o por lo menos poder trabajar en equipo a otros. Esto es un poquitito lo que les había dicho en la segunda página, que la gran noticia es que se desarrolla a través de la educación emocional, no es necesaria, que es necesaria en los primeros años de vida, 3 a 5 años, y ella dice: aún me pasa encontrar adultos que no pueden o no saben hablar o reconocer lo que sienten. Aprender a reconocer y legitimizar las emociones y los efectos en mí para gestionar los comportamientos, y que me acompañen en el logro de las metas de mi bienestar y de los grupos de los que soy parte. Por eso es importante esto de que sea desde niños, ¿no? Pero si no se logra en este momento, siempre va a estar bueno que nosotros podamos manejar esto para nuestra vida en general. También dice en la tercera página que lo que sentimos es lo que somos, y desde allí construimos nuestra propia identidad.
La verdad es que nos creemos muy racionales y somos seres emocionales que a veces razonamos. Y bueno, sabemos y confiamos que este es el camino hacia uno mismo, hacia el encuentro con todo lo que significa la plena comprensión de ser humano, el poder de la mente y el corazón juntos, y la vida es la mejor escuela. Entonces, partimos de cosas que tienen en común. La inteligencia emocional empieza con el conocerse a sí mismo. No es nada nuevo, viene de hace 25 siglos atrás, ya lo habían dicho los griegos, conocerse a sí mismo. Y también en el teatro, en la materia teatro, es conocerse a sí mismos. O sea, poder sacarnos las inhibiciones, poder sacarnos ese miedo al ridículo, tirarnos al agua, no importa si le erramos. Es más, una de las cosas que les digo es, no intenten hacer las cosas perfectas. Si salen bárbaro, pero no van a salir en general por primera vez, y tienen el derecho a equivocarse. Los chicos, chicas, quedan así como con los ojos abiertos cuando les digo que no hubo nadie en el mundo, que somos seres únicos cada uno de nosotros, seres que por sí y por ser únicos tenemos nuestro valor, y que no hubo nadie ni habrá nadie en la tierra que sean como nosotros. No hubo ni habrá nadie pisando esta tierra con nuestras características. Y eso les abre los ojos, porque le da una dimensión que no lo vieron. De repente vieron a la persona el que no sabe comunicarse, el que es tímido, el que no sirve para matemáticas, pero saber que uno es único, que merece el respeto, todos merecemos el respeto, y la dignidad también de ser un ser humano con la posibilidad de conocimientos y de desarrollarnos y de ser factores sociales importantes para un cambio en sociedades donde cada vez la violencia es mayor y cada vez la comprensión es menor. Entonces, el conocerse a sí mismo, para inteligencia emocional vendría a ser el paso 1. Ahí va. Uno no puede enseñar nada al hombre, solo puede aprender, puede permitirle aprender por sí mismo. Esta es un poco la guía que yo trato de tener con ellos. Les digo además que tienen el derecho a equivocarse y que por favor lo usen. Usen el derecho a equivocarse, sáquense los miedos. Bien, el conocerse a sí mismo son preguntas sobre el reconocimiento de nuestras emociones. ¿Qué me pasa? Legitimizarlas, no tratar de negarlas. Y un buen ejercicio es, por ejemplo, ponerle un nombre, aunque parece ridículo, pero ponerle un nombre, identificarla con un color, poder desarrollar una definición de esa emoción que estoy sintiendo, lo mismo que haríamos con un personaje, ¿no? Le ponemos un nombre, podemos ponerle color, podemos ponerle historia, pero acá es sobre la emoción. Algo me está pasando, no la trato de negar, lo identifico, trato de ver por qué viene esto y qué es lo que produce. En el teatro lo mismo. Antes que nada tenemos que lograr todos esos ejercicios de relajación, desinhibición, forjar en el estudiante la seguridad en sí mismo, que lo creativo está bien, que la investigación es necesaria y no siempre el resultado, si es negativo, hay que tomarlo como resultado negativo, sino que muchas veces es lo que nos provoca investigar por otro lado, que es de donde va a salir la respuesta. O sea, no cerrarnos esa cosa tan estructurada, sino estar más abiertos como para investigar. Uso un libro, por ejemplo, Uta Hagen, que se llama Reto al actor, y que es muy interesante todo el libro, pero en esta parte en particular yo uso un capítulo que se llama El Yo, y siguiente a eso viene la transferencia. Y el yo es esta actriz, directora, pedagoga norteamericana que de alguna manera agarró el método de Stanislavski y pasándolo por sí misma lo transformó, preguntándose cómo era ella misma o cuántos yo tenemos. No soy el mismo yo cuando estoy
con un shortcito, agachado en el jardín, plantando, que cuando me estoy vistiendo para la entrega de los florencios que nunca me dieron, o cuando entro a una fiesta de gente muy, muy rica, y tengo que, o sea, somos diferentes, yo que convivimos todos en la misma persona, pero está bueno identificarlos, ¿no? Ustedes mujeres, yo como hombre también lo he tenido, verán que cuando se ponen zapatos de taco, ya la actitud cambió. Ya uno se siente distinto. Y ni hablar con el maquillaje y todo eso, ¿no? Pero uno ya se siente distinto tan solo con la ropa, mucho más con otras cosas, ¿no es cierto? Y lo más importante acá en todo es que la atención es la base del aprendizaje. El estar atentos a lo que nos pasa, tratar de dilucidar por qué me pasa, de dónde viene y cómo reacciono, es importantísimo justamente para poder aprender, estar atentos a eso. Perdón, Patricia, ¿podés corregirme? Tal vez me mande una bestialidad, pero el cerebro no juzga. El cerebro no dice qué está bien ni qué está mal. Lo que yo le digo al cerebro, él se lo cree. O sea que si yo empiezo con, eso es un poco también neurolingüística, ¿no? No puedo, no vas a poder. O sea, saquemos el no puedo del diccionario, me cuesta, lo voy a intentar, lo que sea, pero el no puedo, ya la mente lo agarra, no de ninguna manera lo critica y no vas a poder. ¿Tá? Bien, dentro de esto tenemos lo que se llama en inteligencia emocional las habilidades. Si podés, Marta, la segunda. Ahí va. Daniel Goleman, como le dije, es uno de los de los principales, y van a ver que muchos de los links que les puse tiene que ver con justamente con el libro de él. Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, no sé si esto sigue porque está justamente la imagen acá de nosotros, a ver si logro... Pero enfadarse con la persona en el grado exacto, en el momento oportuno, un poquitito más se corre, ¿no? Bien. Y con el propósito justo y el modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. Tiene que ver con el impulso que provoca la emoción y que muchas veces, si no lo pensamos, terminamos hablando de una forma que no queremos, agarrándonos con la persona que no debemos. Es todo un arte esto también, ¿no? Aristóteles. Subí un poquitito, Marta. Todo lo que se siente pasa por la decodificación del cerebro. La razón es lo menos que usamos los seres humanos. Buscamos justificar por la razón que lo que elegimos es correcto, pero lo que elegimos es emocional. Y las emociones siempre tienen una reacción en el cuerpo. Son las emociones actuando. Ahí es la falta de inteligencia emocional. Cuando las emociones actúan y no están actuando bajo digamos, la dilucidar del cerebro, entonces ahí es donde nos está faltando la inteligencia emocional. Y la emoción son los datos de uno mismo, de lo que vamos pasando. Esto para empezar a conocernos a nosotros, para poder hacer teatro o lo que sea, danza, todo lo que nos exponga, es súper importante. Es posible el cambio, y es posible integrar nuevos hábitos. O sea, lo que puede cambiar mi manera de comportarme son justamente los hábitos. Más allá de mis creencias, más allá de mis valores, están los hábitos, ¿sí? Bueno, lo principal, prestarse atención y conocerse íntimamente. Y está en el campo de desarrollo, no está cerrado, sino que se siguen descubriendo cosas. La emoción es un impulso y también como un estado de estar y sentir. Si vamos a esto que ahora lo vamos a ver como las habilidades de la inteligencia emocional, por un lado, estas habilidades nos permiten crear empatía. O sea, una vez que reconocemos nuestras emociones, las gestionamos, podemos crear la empatía como para
entender las emociones de los demás. Esto ayuda muchísimo en el trabajo en equipo, ayuda muchísimo a sacar a una persona hasta de una situación grave en su momento. O sea, cuando uno ve a una persona, reconoce el sentimiento, la emoción por la cual están pasando, uno tiene la posibilidad de hablar con él, de sentarse, de simplemente escuchar. Muchas veces, muchas de las situaciones se arreglan con escuchar a la persona. La persona no quiere que le contestemos nada, simplemente quiere desahogarse, ¿sí? Bueno, no tienen efecto en nosotros, no son ni positivas ni negativas, ¿sí? Sino que tienen una reacción, efectos en mí. Y acá están las habilidades personales. ¿Cómo te manejas contigo mismo y la relación con la demás? Lo primero que estábamos hablando es la conciencia de uno mismo. ¿Qué sentís? ¿Por qué lo sentís? Voy a adelantarme un poco y, como tal cual Patricia, no soy capaz de desarrollar todo esto, pero además no nos va a dar el tiempo, ¿no? Pero de alguna manera el cerebro también es un poco, ¿cómo decir? Cuando uno no es muy motivado. El cerebro tiene sus cosas de tratar de gastar la menor cantidad de energía posible. Entonces, cuando pasa una situación, me pasa una situación muy seguido, hay una conexión neuronal que lleva a una reacción. Si esto siempre se mantiene, va a llevar siempre a la misma reacción. Cuando me doy cuenta que esta reacción no es la que yo quiero, lo que tengo que hacer, que no es nada fácil, es cambiar justamente la conexión neuronal. Buscar ante esta sensación que estoy sintiendo, ¿por qué la siento? ¿Por qué creo, le pongo nombre? Es angustia, me lo provoca tal cosa. En vez de dejarme llevar por las mismas conexiones neuronales, buscar otras conexiones que me lleven a distintos resultados. De repente el primer resultado es bárbaro, de repente no, tengo que seguir buscando, pero esa es una posibilidad enorme de la inteligencia y también de lo que hablaba Patricia, de la neuroplasticidad, de la posibilidad del cerebro de adaptarse de muchas maneras. Una vez que uno tiene conciencia de sí mismo y de lo que le pasa, del sentimiento, de la emoción, porque en realidad de la emoción, ¿no? Porque el impulso lleva a la emoción, si la emoción se asienta, se mantiene, ahí empieza como el sentimiento, ¿no? Que es más difícil de sacar todavía. Ahí empezamos a poder gestionarnos a nosotros mismos. No es rechazarlo, por eso insisto con el legitimizar. No es tampoco puedo cambiar, no es cambiar, es gestionarlo. Es saber que existe, saber cómo funciona y tratar de buscar otras maneras para tratar de no terminar en el mismo resultado que ya sé que no me sirve. Una de las cosas, por ejemplo, bueno, nada, vamos, perdón, perdón, sigo por acá. Al gestionar estos sentimientos, gestionarse a sí mismo, empieza justamente la cuestión de la empatía, la tercera habilidad personal, entender cómo se sienten los demás. O sea que para teatro, ya por ejemplo, creé un ambiente de confianza gracias a que todos se están conociendo a sí mismos, gracias a que todos están gestionando lo que están sintiendo, y por lo tanto también se está creando una empatía, una posibilidad de trabajar en equipo, una capacidad de poder reconocer qué es lo que le está pasando al otro, acercarme a él de otra manera, no decir el chiste que pensaba decir porque sería súper desubicado, etcétera, etcétera, ¿no? Y acá también está, por supuesto, la regla número 1, que es el respeto, justamente para poder crear esta empatía. El respeto crea la confianza, y la confianza es lo que crea el clima como para el aprendizaje, para abrirse, para brindarse y para animarse a cosas que no se animarían.
Acá también se pueden usar ejercicios convencionales como el lazarillo o ejercicios de confianza grupal, alguien en el medio con el grupo alrededor, esa persona con los pies fijos se va dejando caer y todo el grupo lo va sosteniendo con mucho cuidado, que es el teatro, ¿no? Uno metido en el escenario y el resto del equipo estando ahí, aguantando, esperando, tratando de ponerlo mejor, viendo si necesita algo, tirándole la palabra si se quedó en blanco, etcétera, etcétera. Estos ejercicios de tanto al lazarillo, dejarse llevar con los ojos cerrados, como este grupal, al principio tienen un poco de miedo, después se dan cuenta de la sensación que da el poderse entregar al otro. Después después de gestionarse a sí mismo y de la empatía, estaría la motivación en realidad, ¿no? Ese me parece, me quedó en otra hoja. La motivación son las resistencias, evitar la gratificación inmediata, no buscar la gratificación. Hay todo un experimento con eso de niños a los cuales le dejaron una cantidad de caramelos y si no se los comían en 15 minutos, le daban más, había chicos que pudieron, y después, años después, se dieron cuenta que los que pudieron aguantar esos 15 minutos para tener los caramelos nuevos, académicamente, en el trabajo, tuvieron una actitud muy distinta a los que se tuvieron que comer los caramelos enseguida, ¿no? Pero no buscar la gratificación inmediata, especialmente en los momentos en que las cosas no me están saliendo como se debe. Entonces, de alguna manera, darle un poquitito más de posibilidades de buscar esta motivación que es de uno, ¿sí? A ver si lo encuentro, perdonen, ya por acá. Ahí va. La motivación es la fuerza interna que facilita la obtención de las metas que nos proponemos. Es el motor del entusiasmo y el compromiso. Se vincula con el afán de triunfo, con el optimismo, el compromiso y la iniciativa. Es muy necesaria y te permite salir de tu zona de confort y afrontar con optimismo y recursos las vidas y los desafíos. Cuando nosotros empezamos un curso en general, nos piden en secundaria el famoso, ¿cómo se llama? El cuestionario diagnóstico. El mío es más como preguntas sobre, para conocerlos bien, preguntas más bien íntimas, por qué elegiste artístico, qué es lo que querés seguir, qué buscas de la materia, pero a lo último, ahora que estoy tratando de meter lo de inteligencia emocional, les hago unas preguntas, también de Mariela, que son solamente para mí, o sea, directamente tienen el título de preguntas privadas. Y entre las preguntas privadas, por ejemplo, que se pueden poner ahí, están estas de cómo reaccionas frente... Bueno, cada emoción tiene un mensaje particular que te dice las emociones, y una emoción tiene su importancia, pero después tenés que seguir, ¿no? Entonces, ¿cómo reaccionás frente a las dificultades o a lo que no te gusta? Podés frenar y adecuar tu respuesta a las situaciones de una manera orgánica y cuidadosa contigo y los demás. ¿Cómo te va con el poder de hacer una pausa antes de ser reactivo? Y esto es importante, ¿no? Lo reactivo lo vamos a ver un poquitito más adelante. Pero escuchas lo que le pasa al otro con atención e interés, sos capaz de percibir lo que le pasa a los demás, todo esto tiene que ver con la empatía, elegir una respuesta adecuada emocional, te importan los vínculos, podés aceptar lo que sea que suceda para iniciar la danza de la empatía. Todas estas preguntas, de alguna manera, nos van llevando a justamente darnos, acá estamos, perfecto, gracias Marta, justamente a esta pregunta, ¿no? ¿Podés manejar el conflicto sin perder el objetivo, tu eje emocional? Son una cantidad de preguntas que ayudan en el conocerse, ver nuestras limitaciones, ver lo que quiero trabajar, porque ver también lo que quiero superar. Autoconocimiento, conocer los propios estados internos, preferencias, recursos, intuiciones, autorregulación o
como le dije, gestión de las emociones, manejar los propios estados internos, impulsos y recursos. La motivación son las tendencias emocionales que guían o facilitan la obtención de metas. La empatía, captación de sentimientos, necesidades o intereses ajenos. Y las habilidades sociales son justamente la habilidad de poder inducir a otros en las respuestas deseables, ya sea en una empresa como líder, o en una clase, o en tu vida privada, justamente ayudando gente, que me parece que en la única vida que tenemos es una de las mejores cosas que podemos hacer, ¿no? Brindarnos un poco más a los demás. Esto, por ejemplo, estas habilidades, bueno, van llevando todo este tipo de trabajos sobre la confianza, reconocer las inhibiciones, tratar de superarlas, es un trabajo, lo sé. Para mí, por ejemplo, yo le pongo como en la evaluación, se lo explico el primer día de clase, la actitud en la clase, las tareas domiciliarias y la actitud de superación. Para mí una persona que es magnífica actriz o actor y no le cuestan los ejercicios y es desinhibido y tiene un 12, está a la misma altura a fin de año de alguien que empezó muy inhibido y se fue soltando, y de repente, de verdad, uno ve a otra persona, y esa persona también se ve distinta, a fin de año, bien plantada, con otra personalidad, no otra personalidad, con su personalidad ajustada, reconocida y haciéndola valer, ¿sí? Vamos un poco a la tercera, Marta, que es la neuroplasticidad. Ahí va. La neuroplasticidad, que habló un poco Patricia de esto, es un nuevo hábito mental. O sea, es la capacidad que tiene nuestro cerebro de generar hábitos mentales. Bueno, lo que les decía hoy, ¿no? Me doy cuenta de que lo que uno está haciendo o diciendo, y el 95% de los pensamientos de mañana son los mismos de los de hoy, los mecanismos aprendidos, siempre se está mal, y lo que hay es que como cambiar ese hábito mental por medio justamente de distintas conexiones neuronales. El cerebro tiene una cuestión de adaptarse impresionante. Desmentime, por favor, Patricia, sí. El cerebro ha llegado a, en casos de ACV o algo, esa parte queda, esas neuronas mueren, pero el cerebro encuentra neuronas en una parte del cerebro que no la está usando y le da esa actividad. O sea que puede componer hasta una enfermedad dejando de aparte las neuronas que ya murieron y buscando otras zonas de neuronas que no está usando y que las puede usar. Se dice también que tenemos neuronas en los intestinos, y se está diciendo también que tenemos neuronas en el corazón, lo cual estaría justamente vinculando la parte afectiva con la parte racional. Y los intestinos es impresionante porque los intestinos son los que terminan de ver qué es lo que le sirve al cuerpo, qué es lo que no le sirve, y de ahí manda la información directamente al cerebro. Entonces es importante esto, ¿no? La posibilidad que tenemos nosotros de ir gestionando también estas cosas del cerebro. No hay nada fijo. El cerebro cree todo lo que le decimos. La neuroplasticidad busca la supervivencia, el reajuste es indispensable. Gracias, Patricia. Y los neurotransmisores están llamados neuropéptidos y llevan mensajes emocionales a todo el organismo y más. Estos mensajes cambian la química y las células de nuestro organismo. O sea, todos los neurotransmisores son química, pero también llevan una carga eléctrica, más allá de que hormonas y una cantidad de cosas que yo no conozco y no podría decirle los nombres, nos afectan en las células, interactúan y funcionan. Estos mensajes electroquímicos se transmiten entre las células cerebrales a través de señales similares a cada célula del cuerpo. O sea que cuando nosotros le decimos algo, no estamos atentos y le decimos algo al cerebro que se lo cree, eso lo manda a cada célula de nuestro cuerpo. Cada célula de nuestro cuerpo recibe esta información y de alguna manera actúa, reacciona o lo que sea frente a ella. Hay enfermedades psicosomáticas que vienen justamente de esto, ¿no? Bien, un cambio de paradigma
completamente nuevo que te lleva a comprender que no estás solo, que tus emociones son claves, es cuando estás conectado con todos los demás. Las emociones son claves y van dejando como una estela que demarcas alrededor tuyo y además de vos mismo. Hay experimentos, por ejemplo, nosotros tenemos una cuestión, dentro de esta cuestión eléctrica, de energía, hay una cuestión que va más allá de lo corporal. Muchas veces uno viene terriblemente deprimido y hay un grupo, correo, página web, bien. No leo más, porque si no me disperso. Uno viene sumamente deprimido y hay un grupo de 3 personas con una energía súper para arriba, optimista, y a uno se le va la depresión. Hay veces que uno está bárbaro y viene alguien con una carga negativa y que nos arruinó el día. Y eso es justamente, no es mentira, es la energía que estamos transmitiéndonos entre nosotros porque todos estamos vinculados. Y no importa la distancia, en esa distancia el cuerpo del otro recibe mi energía, la absorbe, así como yo puedo absorber la energía de otro. Hasta ese punto tenemos, ¿no? Que no es solamente dentro de nuestro universo, que es una maravilla, nuestro cuerpo y nuestra mente, sino que además es con los demás, estamos conectados con los demás. Y eso lo podemos ver también en el reino animal, ¿no? Las abejas están conectadas, o sea, hay una conexión que nosotros no queremos ver, no podemos ver, la negamos y ahí está el criticar al otro, la guerra, todo eso por no poder ver que en realidad somos lo mismo, tenemos la misma esencia, tenemos el mismo derecho, pero además estamos conectados. Lo que pasa por uno también se transmite a los demás de esta manera. Entonces, dentro de esta neuroplasticidad y este cambio de circuitos neuronales o reubicación de neuronas para otra función, nos hace entender cuál es el funcionamiento de la mente en la parte de teatro de todo ser humano. Y ahí también podemos entendernos a nosotros, o sea, esto yo intento que sea para el estudiante, pero también llevarlo a la materia. Entonces, podemos ver el funcionamiento de la mente, tanto como persona o tanto como personaje. Y en esa búsqueda de los personajes podemos aplicar mucho de todos estos conocimientos que parten de nosotros mismos, de estas emociones, una vez que las gestionamos, una vez que le pusimos el nombre, una vez que la vimos, podemos transmitírsela como Uta Hagen, el yo y la transferencia al personaje, y podemos también tener explicación de reacciones o personas o de situaciones determinadas. ¿Te animás, Marta, a ir a gestión de las emociones? Ahí está. Ahí va. Tenemos 3 cerebros, o 3 mentes en realidad, ¿no? El primero de ellos es en la base del cuello, es el cerebro reptiliano que está acá abajo. Desde que el primer animal que salió del agua y pudo respirar sobre la tierra, tiene este cerebro que justamente es el instinto, ¿no? Sobrevivir, reaccionar, respirar, dormir, despertar, el ritmo cardíaco, y tiene más de 500 millones de años. Sobre este cerebro, nuestros antepasados monos, se fue creando lo que hoy habló Patricia, ahí, soy malo para los nombres, que es el cerebro límbico, y que se le llama la amígdala, que no son estas, sino que entre medio de las orejas, en el medio del cerebro, es como una nuez, una cosa así, y que es la amígdala, y que es el cerebro límbico, tiene que ver con la emoción, con el interactuar, alimentarse, reproducirse, y tiene más de 200 millones de años. Este cerebro es el que nos permitió sobrevivir. Este cerebro límbico, o esta, ¿cómo fue que le dije? Perdón, amígdala, ante determinada motivación, determinada cosa de afuera, reacciona. ¿Cómo reacciona? Bueno, imagínense en la cueva, estamos ahí con las antorchas y de repente escuchamos un ruido. La amígdala va a reaccionar, tanto sea para agarrar un palo y tratar de
defendernos de lo que viene, o preparar las piernas para salir corriendo. Entonces, ¿qué hace la amígdala? Empieza a mandar órdenes y a distribuir, por ejemplo, la sangre. Por eso cuando tenemos miedo nos ponemos pálidos, porque cuando tenemos miedo la sangre va a otros lados que a la cara o en los brazos. No la necesitamos ahí, la necesitamos en determinado lugar. Cuando necesitamos huir, prepara todo el cuerpo para que la sangre vaya a las piernas, para que podamos salir corriendo. O sea, todo esto lo hace justamente la amígdala, y es por una cuestión de supervivencia. Vamos un poco más. Esta tenía 200 millones de años. Arriba de eso se empieza a formar todo lo que es el neocórtex, ¿no? El cerebro cortical o neocórtex, que es la razón, el lenguaje, el aprendizaje y la lógica, solamente que tiene 100.000 años. O sea que el cerebro que razona tiene 100.000 años. La amígdala tiene más de 200 millones de años y el cerebro reptiliano tiene más de 500 millones de años. O sea que de última es muy nuevo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Y a esto voy con la explicación de reacciones de personajes o de nosotros mismos, de personas o de situaciones. Hay muchas veces que se produce lo que se llama el secuestro de la amígdala. Ante un efecto que hay afuera, la primera que lo recibe es la amígdala, que no tiene conexión directa con el neocórtex, sino que lleva un proceso de unos segundos hasta que llega al neocórtex. Por eso a veces tenemos un problema en el tránsito y agarramos un palo y salimos a reventarlo y después decimos, ¿pero qué hice? ¿Pero por qué? ¿Qué animal? Esas cosas son justamente el rapto de la amígdala, que mandó inmediatamente la orden del enojo, de la furia, de no sé qué, de defendete. Ahora, si nosotros nos tomamos una pausa, entonces ahí está el momento en que esa misma información llega al cerebro, a la parte frontal, al neocórtex, piensa y buscamos una solución mejor que ese impulso a lo cual nos lleva, nos hizo sobrevivir, pero ya está un poco caduca en este momento, ¿sí? Entonces, esto de las tres mentes también es reconocerlas, ayuda también a todo lo que habla Stanislavski sobre la memoria emotiva. Lo podemos relacionar por ese lado. Podemos hacer ejercicios de respiración, como hacemos siempre, para relajarnos, etcétera, pero también la podemos llevar, ese ejercicio lo podemos llevar hacia las emociones, y después plantear de repente situaciones donde determinadas emociones sean las que produzcan el conflicto. O sea, nada, después de uno de esos ejercicios, yo me adjudico la ira, mientras que Claudia, que la veo acá abajo mío, se adjudica, no sé, la felicidad. Entre mi emoción de ira y su felicidad va a empezar a haber un conflicto que podemos desarrollar, podemos ver, y podemos después discutir socialmente qué está bien, qué no está bien, etcétera, etcétera. Pero como ejercicios de emociones y de justamente manejar estas emociones, viene como bárbaro. Bien, vamos un poquitito más abajo, Marta, a las emociones primarias. Perdón, nuestras dos mentes, bueno, la comprensión empática es un acto de la mente emocional, las palabras son un acto de la mente racional. En un sentido muy real, todos nosotros tenemos dos mentes, una mente que piensa, otra mente que siente. Y estas dos formas fundamentales de conocimiento interactúan para construir nuestra vida mental. Una es la mente racional, la que comprende, la que solemos ser conscientes, más despierta, más pensativa, capaz de ponderar y reflexionar, y el otro tipo de conocimiento es más impulsivo y poderoso, aunque a veces ilógico, que es la mente emocional. A veces, ¿vieron eso que dicen respirá y contá hasta 10? Bueno, tiene que ver con esto. Pero también hay otras cosas sugerencias que ayudan, como por ejemplo, salí del lugar y da una vuelta de manzana. Tratá de hacer una pausa y no pensar más en eso. Si uno no la hace, la mente va a seguir dándose rosca con que mi jefe no puede ver
lo que hago, cómo me rompo el alma con el trabajo, nunca me reconoce nada, y lo voy a seguir manteniendo. Ahora si salgo y digo, bueno, no, yo qué sé, está en un mal día, de repente se agarró conmigo porque está mal con la esposa, o lo que sea, entonces ya entro con otra actitud para tratar de ver qué le pasó. ¿Tenés algo conmigo? ¿Puedo mejorar en algo? Es otra actitud que la que voy a tener siempre como de respuesta agresiva ante él, ante una acusación agresiva también, ¿no? ¿Subimos un poquitito? Bien, acá, un poco más. Es como un iceberg esto, ¿no? Las emociones es la parte más grande de ese iceberg, perdón, abajo de todo están los pensamientos. Siempre el iceberg tiene la masa más grande debajo del agua. Están los pensamientos. Sobre esos pensamientos es que se producen las emociones. Pero arriba lo que vemos son los comportamientos y el resultado. Esta puntita es lo que vemos, pero en realidad lo importante y lo que produce estos comportamientos y resultados son los pensamientos y las emociones. Por eso es importante conocerlas y gestionarlas. Vamos un poquitito hacia... Ahí va. Emociones básicas. En esto no todos están de acuerdo, pero ya que no están de acuerdo, nada, me tiro a decirlo igual. Se llegó, o por lo menos Facundo Mané, que es el de la frase, los seres humanos somos seres emocionales que a veces razonan ambos, habla de un set de emociones básicas que son el enojo, el miedo, el asco, la sorpresa, la alegría y la tristeza. Subí un poquitito más, que acá tenemos el... ahí está, perfecto. El asco es el desagrado, perdón, antes que nada, lo llama set de emociones básicas porque de alguna manera son las emociones que tienen caras. O sea, son las emociones que nosotros podemos reconocer a través del rostro y el gesto del otro. Y que además son universales. Gente que nació ciega o muda o sorda, tienen los mismos efectos. Cuando está feliz se ríe, aunque nunca haya escuchado la risa. O sea, estas son emociones que tenemos todos, habilidades y emociones que tenemos todos, no importa nuestro desarrollo de otras cosas. Entonces, por ejemplo, el asco tiene que ver con el desagrado, la aversión, el rechazo. ¿Qué pasa con el asco? El asco hace que las fosas nasales se cierren. Es también una reacción de supervivencia. Ante algo que nos da asco es porque el cuerpo nos está diciendo tené cuidado, no comas esto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya tenemos la reacción física de esa emoción. Por otro lado, la sorpresa tiene que ver con el asombro, y el asombro hace abrir los ojos, y el abrir los ojos nos da mayor panorama de lo que estamos viendo. Entonces el asombro también nos permite ver mucho más el espacio en el cual estamos viviendo, nos está rodeando. Bueno, a ver un poco más abajo, ¿para qué sirven las emociones? Bueno, acá lo que encontró que las expresiones faciales de las emociones no son determinadas culturalmente, sino que más bien universales y tienen que ver con la especie humana, ¿no? Solo se puede ver correctamente con el corazón, lo esencial permanece invisible a los ojos, tal cual dice el Principito. ¿Y para qué sirven las emociones? Vamos un poquitito más arriba. Perdón, ahí va, ¿sí? Álvaro, te aviso que estamos en -5, como para Perfecto. tener idea de... Dale, cierro con esto. Los impulsos para la acción. ¿Sí? El enojo aumenta el flujo sanguíneo de las manos, como les dije, hace más fácil empuñar un arma, etc. El miedo, la sangre se retira del rostro, fluye a la musculatura esquelética, va favoreciendo la huida. Vamos un poco más abajo. La felicidad consiste en el aumento de la actividad de un centro cerebral que se encarga de inhibir los sentimientos negativos, aquietar los estados que generan preocupación y aumentar la cantidad de energía disponible. Es muy parecido tal vez al amor, que son sentimientos de ternura, la satisfacción sexual, activan el sistema nervioso parasimpático, la pauta de reacción parasimpática
La sorpresa aumenta el campo visual, el desagrado parece ser universal, es metafóricamente repulsivo para el gusto o el olfato, produce el disgusto, y la tristeza consiste en ayudarnos a asimilar la pérdida irreparable, la muerte de un ser querido, la tristeza que provoca disminución de energía y entusiasmo de las actividades vitales. Esto, por ejemplo, en mi programa donde trabajo la voz, tiene muchísima influencia sobre la voz. La lectura expresiva sobre textos, el hecho de buscar los matices vocales para estas emociones, encontrar en nuestro cuerpo, en esto de conocernos, reconocernos, hacer como radiografías de nuestro interior, mientras que estamos haciendo relax y todo eso, nos ayuda también a, no solamente la respiración, sino a recordar, traer recuerdos, traer sensaciones que después los vamos a poder usar. Implicancia en lo verbal, nuestra voz dice mucho de lo que nos pasa, de nuestras sensaciones, de lo que pensamos y de lo que sentimos. Y bueno, nada, a partir de acá, las improvisaciones que ustedes quieran. Y esto terminaría, digamos, como inteligencia emocional metida en el teatro, con todos los ejercicios que tiene el libro que les mando de Stanislao Bachrach, tiene una cantidad de ejercicios, y lo que les digo es, a aquellos que están interesados, no solamente les paso estos links y estos libros, sino que también, de alguna manera, continúo, hago un seguimiento sobre ellos de forma personal, para que lo puedan aplicar, para que puedan ver los hábitos, ejercicios personales para poderse desarrollar. Y creo que acá redondeamos. Gracias, Álvaro. A ustedes. Quedan 2 minutos como para alguna pregunta para Álvaro o para Patricia, porque también puede haber quedado algo de la primera parte. O algún comentario. Yo me quedé con ganas de ver cómo bajaba todo esto a tu programa de teatro, ¿no? Porque compartiste toda esta teoría, y dijiste alguna cosa, pero me dieron ganas de conocer un poco más la experiencia. Sí. De cómo se concretó, ¿no? en este proceso que... De alguna manera, el reconocimiento de las emociones, ya te digo, no es mágico y lleva su tiempo, pero ese reconocimiento hace que primero lo piensen, o sea, no se dejen llevar, y de alguna manera traten de modificarlo tratando de cambiar las conexiones neuronales. Si yo ante esto siempre reacciono así y no me va bien, no me gusta el resultado, buscaré otra. Y la vez siguiente no va a ir a la segunda, va a ir a la primera, porque el cerebro, nada, cuanta menos energía gaste, mejor. O sea, tenemos que reforzar esas conexiones mentales para poder cambiar. Pero esto nos ayuda también para llevar todo esto a los personajes. Saber por qué un personaje se mueve de tal manera, o dónde se ubica determinada emoción en el cuerpo, como para ni siquiera tener que recurrir a recuerdos feos, para la memoria emotiva. Podemos sentir el miedo en el estómago, podemos sentir la angustia en el pecho o en la garganta. O sea, sabemos dónde se ubican estas cosas. Y una cuestión, de lo que les mando de material de links, los últimos, 2 últimos, yo se los recomiendo muchísimo, porque de este set que hay de emociones básicas, salen una cantidad de emociones de cada una, y de cada una de esas que salen otras, y así podríamos seguir con el abanico. O sea que si ven ese video, les va a ayudar muchísimo de ver cómo, porque, a ver, la ira puede ser ira, pero puede ser enojo, pero puede ser, o sea, hay varias... Hay que identificarlo, hay que aprender a identificarlo. Y los Acá matices que tenés. Tenés unos mensajes, tenés Dale. agradecimientos, tenés de Isabel Romano, que te dice gracias, si no cambiamos los resultados serán los mismos. Después Fabricio Díaz dice, muy enriquecedoras estas exposiciones. A veces cuesta mucho a los alumnos identificar las emociones o la capacidad que tienen de expresar con sus cuerpos.
más agradecimientos de Verónica Bermúdez, Agustina Benítez, bueno, para ambos. Muchas No sé, gracias. Patricia, si querés decir algo de cierre. No, solo agradecer. Ha sido un placer compartir. Y estoy a las órdenes, a disposición. Si surgen preguntas, acá estoy. Gracias a todos. Bien. Yo quiero agradecer y les quiero dejar esto que también se los doy como una de las primeras cosas de inteligencia emocional, ¿no? Consejo para que aprendas de manera más eficiente. A. Deja a un lado el miedo al ridículo y al fracaso. B. Cultiva una curiosidad de niño. C. No te tomes a vos mismo tan en serio. D. El proceso de aprender algo nuevo es más importante que el resultado. Tu cerebro se beneficia por tratar de aprender. Un resultado exitoso es como un bono adicional. E. Buscar nuevos desafíos. F. Aprender algo nuevo que no te sea familiar. La novedad rinde muchos beneficios al cerebro. Y G. Aprender nuevas habilidades puede cambiar cientos de millones de conexiones cerebrales. Y con eso me despido. Muchísimas gracias por la atención y nada, por esta oportunidad. Gracias, Álvaro. Más antes de cerrar, porque estaban preguntando cómo contactar contigo, Álvaro, por los materiales, pero creo que desde la casa de Alicia, todos los que están compartiendo, todos estos materiales se van a compartir. Exacto. Digo, si había una preocupación, les va a llegar todo. Los links y los 2 libros. Eso. Bueno. Claudia, vas a hablar vos. No, dale, iba a dar las gracias a Álvaro y a Patricia, y bueno, que este ciclo continúa y que tenemos otro encuentro el próximo martes, que tiene que ver con la inclusión a través de propuestas de audiovisual, y bueno, que están invitados. Muchas gracias. 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 No sé, Ana, si quieres decir algo de cierre. Nos desconectamos. Agradecer y los esperamos en los próximos encuentros. Y para mí fue un deleite escucharlos. Solo decirle, ya se van a ir todos, a Patricia cuando planteaba lo del arte y el deporte, en este trabajo, es decir, no solo, las ciencias también, porque los niños se maravillan de la naturaleza. Los docentes del área de ciencias tenemos que hacer que se maravillen explorando el mundo que nos rodea. Lo podemos hacer de distintas áreas, solo eso. Esto de la enseñanza y el aprendizaje de otras áreas también puede involucrar al cuerpo, también puede involucrar la sensorialidad, la percepción, todo esto que vos planteaste. Creo que Patricia justamente estaba planteando una invitación a que lo que estás diciendo se concrete más, ¿no? De que los abordajes tengan que ver más con justamente poner el cuerpo activo. Bueno, esta voz que escuchan es Bea desde la casa de Alicia, que se quedó sin cámara, así que por eso no me ven, pero bueno, me escuchan. No soy una voz desde el más allá, pero estoy acá, sin cuerpo, pero soy yo, con voz. Nada, realmente agradecerles el encuentro, un verdadero placer. La verdad que estamos cada vez más contentas con este ciclo, desde el equipo de la Casa de Alicia, agradecidas de que nos habiten, y bueno, por supuesto, un especial agradecimiento a Álvaro y a Patricia nuevamente, y bueno, nos vamos a estar viendo el martes que viene, sin duda alguna. Un abrazo muy grande para todos. Espero que a mí me estén viendo. Sí, el martes que viene. Nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias, besos.